Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí, por ver los vídeos. Si no os habéis suscrito, por favor, suscribiros. Y bueno, hoy vamos a hablar principalmente de los microseñuelos. ¿Qué es un microseñuelo? Aquellos señuelos que por su tamaño pues se hacen prácticamente minúsculos. ¿Cuándo tenemos que utilizar microseñuelos? Podemos utilizarlos siempre, cuando nosotros queramos. Hoy voy a utilizar microseñuelos. ¿Por qué? Porque utilizaremos equipos muy ligeros, con cañas que no son muy duras, con cañas más bien de acción blanda, ¿no? Porque tendremos que poner un carrete de spinning y un hilo muy fino, de un 0,18, un 0,20, con lo que tendremos muchas opciones de rotura, pero también tenemos muchas opciones de que el hilo no se vea, y de poder mover los señuelos. Todos estos señuelos los haremos con el montaje split shot, o sea, con un plomito redondito de esos de ranura a una distancia del señuelo. Entonces, bueno, vamos a empezar por los vinilos, si os parece bien. Mira, aquí tenemos una especie de, no sabré deciros qué, como de medusa, ¿veis? El vinilo es pequeñito, fijaros en mi dedo, la medida que tiene. Lo veis aquí. Luego tenemos este que parece un alevín de pececito, ¿veis? Fijaros. Es un tamaño tan realista, ¿veis? Que esto en primavera, que es cuando los peces han eclosionado los nidos, es cuando estos microseñuelos nos darán mucho resultado, porque los peces son pequeñitos pues a principios de temporada, que es cuando salen del huevo, ¿no? Luego el Black Bass y los depredadores irán buscando pues a lo largo de la temporada pues peces ya más grandes, porque los peces pequeñitos habrán desaparecido y ya tendrán una talla un poquito mayor. Aquí tenemos otro, ¿veis? Otro vinilo. Este es tipo twister. Bueno, ¿veis? Tiene una colita, como un twister. Y aquí pondremos una cabeza, plomada, al igual que aquí. Como veis, mirad este que chiquitito que es. Fijaros en el tamaño, que chiquitito. Le ponemos un jig plomado, una cabeza de plomo con un anzuelo, que es lo mismo que pondremos para todos estos señuelos, que estamos viendo ahora. Tenemos aquí un cangrejo, ¿veis? En color azul, también chiquitito, como podéis ver, también con una cabeza tipo jig, su anzuelito aquí. Todos estos son microseñuelos, aunque sea el pez de 2,5 kilos, entrará, ¿vale? Entonces, si muchas veces estáis tirando a un Black grande de buen peso que estáis viendo en la orilla y veis que no entra, muchas veces con ponerle una cosita a estas pequeñas, veis cómo va a entrar sin pensárselo. Este está montado en un anzuelo de mosca, fijaros. ¿Veis? Tiene unos bigotitos, y tiene un color muy llamativo. Fijaros qué pequeñito que es. Claro, esto, lo más fácil es que nos entre un pez pequeño. Si entra un pez grande, se nos podrá soltar, porque el anzuelo es pequeño. Fácilmente, si quede mejor prendido un Black Bass con un anzuelo, tanto curvo como recto, quedará mejor amarrado, ¿no? Pero si el Black Bass se clava bien, ya os digo yo que no se suelta. Luego tenemos este microseñuelo. Fijaos, esto es parecido a una ranita, con la cabecita roja. Estos señuelos podemos ponerle una cabeza tipo jig, como he enseñado aquí, pero si utilizamos la técnica split shot, pues no tenemos que ponerle el peso, solamente un anzuelo, ¿vale? Adecuado al tamaño del vinilo, una cosa que no sea exagerada, una cosa acorde al vinilo, una cosa que vaya en relación con el vinilo. Y bueno, como luego va el plomito aquí adelante en la línea, pues no necesitamos poner cabezas plomadas tipo jig. Luego tenemos esta ranita, por ejemplo. ¿Veis? Fijaros. ¿Veis? Lleva su anzuelito. Y esto pues lo podemos montar pues, en split shot, incluso en drop shot, ¿vale? Todo esto también lo podemos montar en montaje drop shot. Pues ahí os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que podáis ver ese tutorial que hice en su momento de cómo realizar estas dos técnicas.
Bueno, dentro de los microseñuelos ya hemos visto lo que tenemos en vinilo. Ahora vamos a ver lo que tenemos en otra clase de señuelos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es, mirad, una imitación de mosca o de avispa. Vendrá nadando haciendo zigzag, ¿eh? Entonces cuando flote en el agua lo recogeremos y parecerá una mosca ahogándose, una avispa que ha caído al agua y se está ahogando, ¿no? Luego tenemos, mirad, este pececito pequeñito. Fijaros qué chiquitito que es. Esto es un rapala, de la casa rapala, parece como un cangrejito. Esto es mortífero, ¿vale? Esto es mortífero, pero para que llegue ya a estos señuelos, pues si le pones plomo, le quitas el movimiento original que tiene que hacer, ¿no? Entonces lo que hacemos es matar el movimiento si le ponemos un plomo a este señuelo. Este señuelo pesa, es hundido, me parece que es flotante o hundido, creo que es hundido. Entonces si lo lanzamos y lo dejamos, irá profundizando y lo recogeremos a la distancia que creamos más conveniente. Este es de superficie, ¿veis? Tipo paseante, y lleva un babero a cada lado o un babero cóncavo, como veis, más extenso, que lo que hará será que venga en el agua también haciendo unas vibraciones, ¿vale? Con las que conseguirá llamar la atención de cualquier pez que pase cerca, hasta incluso una carpa mismo nos puede picar, ¿vale? Y ahora tenemos aquí un señuelo muy antiguo, fijaros, que se llama devón. Esto le decíamos devones, ¿vale? Entonces estos son devones para la pesca, un devón pesca. Fijaros, tiene como una orejita retorcida y esto va en superficie girando, ¿vale? Por la superficie. Hay veces que si lo dejas que se hunda, porque se hunde, girando por debajo del agua también suelen picar, y es que el black bass esté activo. Señuelos flotantes de vinilo, aquí en forma de cangrejito. Este señuelo ya es flotante, ¿vale? Este lo podemos utilizar como si fuera un Texas Free Rig, por ejemplo, con ese montaje, ¿no? O un Texas con un plomo pequeñito, siempre adecuado al tamaño del señuelo. Y entonces, pues como veis, va hincado el anzuelo en el cuerpo del vinilo, igual que un montaje Texas, ¿vale? Con la peculiaridad de que este señuelo flotará. Es decir, si el plomito está aquí, ¿vale? Quedará por encima, ¿vale? La distancia que le demos del plomo es lo que este señuelo va a flotar. Podría enseñaros una amplia gama de lo que son estos tipos de señuelos, ¿no? De microseñuelos. Mirad este también, que es un cangrejito. No sé si lo he enseñado ya antes. ¿Veis? Al split shot le ponemos un plomito aquí a 1 metro de distancia, lanzamos y vamos recogiendo el cangrejito a tirones, y así cualquiera de estos señuelos nos darán un excelente resultado, y hasta incluso en estos cangrejitos y cosas así, pues nos pueden entrar barbos, nunca se sabe, cualquier pez que tenga hambre podrá comer en cualquier momento cualquier cosa que se le presente por delante de la boca. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, por favor regaladme un like, haced comentarios si vosotros habéis utilizado este sistema, habéis utilizado estos señuelos, si os da más resultados los pequeños o los señuelos normales, en qué ocasiones es cuando vosotros ponéis estos señuelos, ¿no? Cuando ya veis que por ejemplo los peces no pican, en fin, me explicamos un poco, porque yo me gusta aprender de vuestras vivencias, vídeos más enriquecidos, y bueno, con un contenido muchísimo más extenso y muchísimo mejor. Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Ok, chao.